Hola, hoy es el turno del filósofo Friedrich Nietzsche. Bueno, como siempre vamos a ver un poco primero su biografía, el contexto en el que surge. Nace en 1844 en la ciudad de Rocken, Alemania. Él vive una infancia en un ambiente piadoso. Su padre era pastor y en un principio él también quería ser pastor, pero bueno, tuvo una crisis de fe que lo alejó completamente de toda religión, hasta, vamos a ver, que anuncia la muerte de Dios y va a plantear el ateísmo moderno como uno de los hechos más importantes de la historia. Fue nombrado como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, recibe influencias de Schopenhauer y de su amigo músico Richard Wagner. Él fue muy amigo de Wagner y su esposa hasta que, bueno, se desilusionó, digamos, con la postura antisemitista de Wagner. Entonces se aleja. En 1882 escribe una de sus obras más importantes, La Gaya Ciencia, que es donde anuncia la muerte de Dios. Y en 1882 también conoce a Lou Salomé, que fue, digamos, el amor de su vida, pero que, bueno, fue rechazado. Él iba a proponer matrimonio, todos a ella, pero bueno, lo rechazó y se quedó con el mejor amigo de Nietzsche en ese momento, que era Paul Ricoeur. Hay algunos autores que plantean que una de las obras de Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra, no hubiera sido posible sin esa aventura sentimental que tuvo Nietzsche con Lou Salomé, y porque dicen que, bueno, que fue ese dolor por el desamor, por el amor no correspondido, lo que generó esa obra, porque, bueno, el Zaratustra muestra, digamos, una conversión de lo negativo, de lo pesado, de lo decadente, a algo afirmativo, algo positivo. El tema de la voluntad de poder, que vamos a ver también a lo largo de la clase. En 1888 sufre un ataque de locura, digamos, una enfermedad mental que lo lleva a estar internado en un psiquiátrico. Estuvo 10 años exiliado, digamos, del mundo exterior, y muere en 1900. La obra de Nietzsche, las obras de Nietzsche no son para nada sistemáticas, sino que al contrario son totalmente asistemáticas. Escribe en metáforas, no explica, digamos, no plantea un sistema de pensamiento. Todo lo que sabemos o el pensamiento lo podemos organizar más o menos gracias a especialistas, digamos, que se han especializado en Nietzsche, y bueno, han más o menos organizado el pensamiento nietzscheano, porque él, si ustedes agarran una obra de Nietzsche, es totalmente metafórico, digamos, y es como literatura si se lee, ¿no? Bueno, pasemos entonces a su planteo. Hay dos categorías que van a recorrer toda la obra de Nietzsche, que son las categorías de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Dionisio y Apolo son dos dioses de la mitología griega. Él toma estos términos que aparecen en su obra El nacimiento de la tragedia, que la publicó en 1871. En esa obra Nietzsche explica cómo en la tragedia griega, en la pelea, en la disputa entre Dionisio y Apolo, gana Apolo y Apolo domina a Dionisio. Dionisio era
el dios del vino, de la embriagadez, de las orgías, de la fiesta, digamos, representaba el impulso humano a lo desmedido, al placer desmesurado, ¿no? Y en Dionisio, para Nietzsche, Dionisio va a representar la posibilidad de una conexión inmediata con las cosas, es decir, no hay una mediación ni por el concepto, ni por la razón, ni por la moral, digamos. Hay un contacto directo con las cosas. ¿Por qué? Porque predomina las sensaciones. Fíjense que acá Nietzsche destaca lo sensible, el cuerpo, porque es el cuerpo, es en el cuerpo, digamos, donde el dolor duele, donde el placer se goza, o sea, no hay filtro. Entonces, Dionisio es experiencia viva, pero es tan viva que se vuelve insoportable, porque el placer es tan excesivo y el dolor es tan excesivo que corrompe al humano, lo disuelve, ¿no? Se vuelve desesperante, se vuelve insoportable, dice Nietzsche. Y para salvarnos llega el dios Apolo, ¿no? Apolo es el dios de la razón, de la palabra, de la armonía. Entonces, Apolo viene a poner la palabra, a poner el orden, a poner el límite. Entonces, con Apolo, dice, las cosas cobran sentido y se establece los límites a la desmesura, al desorden, se ordena el caos. Entonces, Apolo viene a tranquilizar, ¿no? Y a volver comprensible el mundo. Entonces el dolor, dice, ya no va a doler tanto y el placer se va a volver soportable, ya que Apolo nos va a brindar las herramientas para poder comprender el dolor y para poder comprender el placer. Entonces el dolor duele menos porque podemos comprender sus causas y así podemos anestesiarlas. Y bueno, y el placer, digamos, se soporta porque ya no va a ser un placer desmedido, sino un goce que va a estar tamizado por la razón, por el concepto. De esta manera, dice Nietzsche, Dionisio queda domesticado por Apolo, o Apolo triunfa. Y Nietzsche dice que, bueno, que en nuestra cultura occidental, Apolo se convierte en el dios bueno y Dionisio en el malo. Cosa que para los griegos, para la mitología griega, ¿no? No era así, sino que para los griegos, tanto Dionisio como Apolo, ambos dioses valían por igual. Un día adoraban a uno, otro día adoraban a otro, y digamos, no anulaban o no negaban ninguno de los dos, y ni uno tenía predominio sobre el otro, porque se considera que esta tensión entre lo desmedido y el límite entre lo dionisíaco y lo apolíneo es algo propio del ser humano, es una tensión propia del humano que no debería resolverse. Pero bueno, en la cultura occidental Apolo triunfó y Dionisio queda exiliado. Y se da una apolonización del mundo mediante instituciones que van a comenzar a tratar de ordenar nuestra realidad, como por ejemplo la ley, la familia, el lenguaje, ¿no? Esto sostiene Nietzsche. Y es ahí, digamos, donde comienza la decadencia. Porque perdimos el conflicto originario, que es esa tensión entre lo dionisíaco y lo apolíneo que nos constituye como seres humanos. Pasemos, acá tengo un cuadrito, ¿no?, de lo que representa cada dios. Bueno, y el triunfo de Apolo estaría como representado, comenzaría con la filosofía de Sócrates y Platón, ¿no? Con Sócrates y Platón comienzan los síntomas de la decadencia de Occidente, porque a través de la metafísica hay una negación de lo vital, hay una negación
de lo dionisíaco. Entonces dice, podemos encontrar mediante la razón, según Sócrates y Platón, ¿no?, explicaciones racionales a cualquier hecho. Y esa decadencia, esa decadencia occidental que comienza con Sócrates y Platón, está sostenida por una voluntad de verdad que él va a criticar porque, bueno, esa voluntad de verdad consiste en el deseo de los hombres por obtener un conocimiento verdadero del mundo. Y eso es lo que critica Nietzsche, porque dice, esta voluntad de verdad de los de Sócrates y Platón en adelante no es más que una voluntad de poder encubierta. Esto de la voluntad de poder lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué quiere decir Nietzsche con esto? Con que la realidad él va a estar de acuerdo con Heráclito en el sentido de que la realidad es devenir, es caos, es azar, y no puede ser comprendida, no puede ser aprendida mediante conceptos. No existe, digamos, una verdad objetiva porque no existe nada estático, entonces no podemos conceptualizar la realidad, por lo tanto no existe la verdad, existen interpretaciones de la realidad, existen puntos de vista de la realidad, no existe la verdad, entonces es autoengañarse. La cultura occidental sufre un autoengaño porque cree que puede alcanzar una verdad cuando en realidad se está engañando porque no puede, ¿sí? Porque no hay verdad. Tenemos interpretaciones, nada más. Ahí la frase de Nietzsche que dice, no existen hechos sino interpretaciones de los hechos. Es decir, no existe una verdad objetiva, una verdad universal, sino que existen interpretaciones, nada más, puntos de vista. Y bueno, otra cosa que va a criticar, más que nada de Platón y del cristianismo, porque él dice que tanto Platón como el cristianismo van a plantear la existencia de dos mundos o dos realidades diferentes, una que es el mundo sensible, o el mundo sensible para Platón y terrenal para el cristianismo, y un mundo inteligible para Platón y el paraíso o el cielo o el más allá para el cristianismo, que lleva, digamos, a un dualismo que le da prioridad, ¿no? Le da prioridad a el otro mundo, o sea, al mundo inteligible o al paraíso, y no a este mundo, y no a lo terrenal, y no hay un predominio por lo espiritual, dejando de lado el cuerpo, y eso es lo que Nietzsche va a querer rescatar. O sea, él dice, bueno, hay un desprecio por la vida de este mundo porque se la considera como un mundo aparente o como un mundo de paso, porque, entre comillas, el verdadero mundo está en el más allá. Entonces él dice, bueno, no, hay que recuperar, hay que volver a valorizar este mundo, esta vida y nuestro cuerpo. De ahí a que haga o intente recuperar la parte dionisíaca, ¿no? Bien, veamos un cuadro acá sobre... acá vemos cómo, ¿no? Para Nietzsche, la sabiduría trágica que estaba en los presocráticos, ¿no? La gran mentira o la decadencia de Occidente comienza acá con Sócrates y Platón, ¿no? En donde se busca como fundamento último, o aparece como fundamento último de la realidad, la metafísica. En la filosofía medieval se sustituye la metafísica, dice él, ¿no?, por la teología, entonces el fundamento último de la realidad es Dios, y en la modernidad el fundamento último es la razón, ¿no? Pero en todos hay un fundamento que hay que erradicar, o sea, es un camino errado, es una gran mentira, hay que desenmascarar hay que destruir toda esta mentalidad de que existe un fundamento. Entonces aparece acá la muerte de Dios y aparece
el nihilismo en cuanto a ausencia de fundamentos, y la muerte de Dios, que va a implicar la muerte de todo fundamento, la negación de todo fundamento. Y acá tenemos uno de los temas principales de la filosofía nietzscheana, que es el tema del nihilismo, ¿sí? Como dije hoy, la realidad para Nietzsche es caos, es devenir, o sea, totalmente en contra de lo que había planteado Parménides y a favor de Heráclito, ¿no? Es contingencia, por lo tanto no es posible o no es susceptible esa realidad de ser formulable en conceptos. Por lo tanto, es imposible que haya un fundamento último, que haya un sistema de pensamiento último que sea totalmente comprensible y que explique la realidad en su totalidad, ¿no? Entonces acá hay una caída de todo sistema filosófico, especialmente en los sistemas modernos. Pensemos en el sistema hegeliano, en el sistema kantiano, ¿no? Que tratan de explicar toda la realidad a través de categorías, de estructuras, ¿no es cierto? Nihilismo es una palabra, viene de la palabra del latín nihil, que significa nada, justamente porque nihilismo es la desaparición de todo valor, de todo sentido absoluto, ¿no? Hace referencia justamente a lo que dije, a la muerte de todo fundamento metafísico, a la muerte de todo arjé, de todo principio, de todo origen de carácter metafísico. También la muerte de todo telos, de todo fin último, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que dice pensar sin arjé, o sea, pensar sin un principio, sin un fundamento, y obrar sin un telos, obrar sin un fin último. En la filosofía occidental que él va a criticar, dice Nietzsche que el arjé, digamos, tomó un carácter jerarquizador del pensar y del obrar, que lo ha llevado a los seres humanos a la conformación de grandes sistemas filosóficos y axiológicos que condicionan todo accionar y todo pensar humano. Entonces el nihilismo implicaría descubrir que todo esto es mentira, que no existe fundamentos ni principios, que lo único que existe es el sinsentido, es lo absurdo, que no hay fundamento. No hay un criterio último, objetivo, para distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. ¿Sí? No existe ese criterio, no hay fundamento, no hay un criterio último, no hay sentido, no hay orden tampoco. Y todo esto va a culminar o se va a traducir en... Volvemos a este cuadro, en la muerte de Dios, en el anuncio de la muerte de Dios. Dice Nietzsche, Dios ha muerto, lo hemos matado nosotros lo hemos asesinado. Con la muerte de Dios no hace referencia solamente al ateísmo, sino que la muerte de Dios supone la desaparición de un mundo basado en un principio o en un arjé trascendente. Es decir, la muerte de Dios implica la muerte de todo fundamento. Fíjense, en una época totalmente dominada por la razón, ¿no? Entonces, la muerte de Dios va a implicar justamente la muerte de la razón. La razón deja de ser considerada como el único elemento configurador de lo real, ¿sí? Chau lo que dijo Hegel con que lo real es racional y lo racional es real, ¿no? La muerte de Dios implica la muerte de la razón, digamos, ¿no? Todo lo real no es racional. Bueno, implica además una caída de las grandes nociones, de los sistemas filosóficos, hay una pérdida de valores, la muerte de la moral, de la metafísica, hasta de la gramática en sí misma. Y ese anuncio de la muerte de Dios tiene un carácter de acontecimiento histórico. Es decir, que se da en un momento dado de la historia y para Nietzsche ese momento tiene lugar a finales de la Ilustración, a partir de Marx, más o menos, ¿no? Entonces, la muerte de Dios está íntimamente relacionada con el nihilismo, justamente por la muerte de todo fundamento,
Pero el nihilismo es entendido como un proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, un proceso evolutivo que continúa hasta hoy. Entonces él va a señalar tres sentidos principales del nihilismo, desde el pasado, más que nada desde la decadencia de Occidente, ¿no? Desde Sócrates y Platón, hasta el presente. Son tres tipos de nihilismo y cada uno va a ser la superación del otro. Volvemos acá, el nihilismo decadente, que vendría a ser justamente acá es la crítica que hace Nietzsche a la cultura occidental, ¿no? El nihilismo decadente estaría representado por la cultura occidental desde Sócrates y Platón en adelante. Como dije hoy, toda esta cultura occidental está dirigida, está orientada, está regida por la voluntad de verdad, que no es más que una voluntad de poder encubierta, en el sentido de que es una cultura que desea comprender de manera exhaustiva la realidad, busca la verdad, busca los criterios últimos, el fin último, la verdad última. Y ese es el problema, porque se están autoengañando, ¿no? Se están mintiendo a sí mismos. Y acá está bueno mencionar que para Nietzsche, digamos, el conocimiento no es más que una invención del hombre. Él va a decir que el conocimiento surge de la necesidad de unificar fuerzas para la conservación de la especie, para la conservación del individuo. El individuo, para poder autosuperarse y poder sobrevivir, tuvo que desarrollar funciones cognitivas para poder adaptarse al ambiente. Fíjense que esto es influencia netamente darwiniana, ¿no? El hecho de que el hombre es el resultado, el hombre y la parte cognitiva del hombre, el conocimiento, es el resultado de un proceso de evolución biológica y por lo tanto las funciones cognitivas son productos de esa evolución. Como dije hoy, para Nietzsche no hay verdad sino perspectivismo, puntos de vista, interpretaciones de interpretaciones, porque bueno, la realidad para él es caos, es devenir, es contingencia, y el devenir no es formulable en conceptos. O sea, el concepto para Nietzsche, ya el concepto es una mentira, dice Nietzsche, porque el concepto es una omisión, es una negación de lo individual, es una negación de lo real, porque el concepto quiere proporcionarnos algo como algo permanente, piensen en la esencia como algo permanente, como que algo es verdadero y esa verdad es permanente, digamos, permanece, cuando en realidad no lo hay, porque el concepto lo que hace es negar el singular, negar lo particular de cada individuo. El concepto generaliza y al generalizar, al universalizar, está negando cada singular, cada particular. Eso dice Nietzsche. Entonces Nietzsche va a decir que va a reducir, digamos, el concepto a palabra, o sea, lo que existe en realidad son las palabras para designar cosas, y estas palabras son mera reproducción de sonido, ¿no? Dice él, de un impulso nervioso, y las palabras son solo invenciones arbitrarias, dice Nietzsche, que realizamos por medio del lenguaje para designar cosas. Y la verdad es un invento, dice Nietzsche. Es una convención necesaria que surgió de la necesidad de la conservación de la especie, pero con el tiempo nos olvidamos que surgió para eso y lo convertimos como en algo necesario, digamos. Nos olvidamos de su pragmatismo, de su utilidad. Es solo cuestión de utilidad, ¿no? La verdad, dice Nietzsche, es una mentira útil, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la verdad es totalmente convencional y va a depender de los contextos lingüísticos, ya acá tenemos algo de filosofía del lenguaje, ¿no? De los contextos lingüísticos de los que surge, ¿sí?
Entonces, bueno, Nietzsche trata, o siente la necesidad de destruir totalmente lo que queda del nihilismo decadente, y cuando lo que lleva a cabo esa destrucción de lo que queda del nihilismo decadente es el nihilismo integral, a través del espíritu libre. En el nihilismo integral, entonces, el espíritu libre es el que va a tener que llevar a cabo lo que Nietzsche denomina como la filosofía del martillo, ¿no? ¿En qué consiste esto? El espíritu libre va a tener que demostrar que lo que se ha construido hasta ahora no es más que una construcción engañosa. Porque bueno, se ha creído que existe una verdad, se ha planteado distintos fundamentos, cuando en realidad solo hay perspectivas, no verdad. Entonces hay que destruir todo lo que queda de la cultura occidental, del nihilismo decadente. Ese espíritu libre, dice Nietzsche, debe ejercer, digamos, una actitud escéptica con respecto a todos los valores de la cultura occidental y de la civilización, y se debe independizar de los lazos más sólidos de la cultura, ya sea de los deberes, de la moral, de la religión, de la patria, de las relaciones de respeto hacia la tradición, y debe emprender este espíritu libre una labor genealógica. Esto es importante porque este es el método que utiliza Nietzsche para realizar la destrucción de toda la cultura, o de los planteos y de los grandes sistemas de la cultura occidental. La genealogía o la labor genealógica va a consistir en demostrar que todo concepto se origina en un momento histórico dado, ¿sí? Y no solamente en un momento histórico dado, sino también en un lugar determinado. Y que a través de ese origen intentan buscar cuáles fueron las causas que hicieron posible el origen de esos conceptos, o sea, las circunstancias que dieron origen a esos conceptos. Es decir, a través de la genealogía se intenta demostrar que ningún concepto, ningún valor moral es universal y es inmutable y es permanente, sino que tiene un origen histórico, y así como tiene un origen histórico, o sea, tiene un comienzo en la historia también, puede tener un final en la historia, digamos. O sea, no existe para Nietzsche, digamos, un concepto que sea universal. Tiene un origen histórico y puede ser cambiado, puede ser reemplazado, justamente porque esto va a demostrar, el origen histórico de los conceptos y de las reglas morales va a demostrar que los conceptos no son inmutables, ni que expresan la esencia de una cosa, sino que tienen un origen histórico y geográfico también, ¿sí? Pero esa labor que tiene que hacer el espíritu libre no lo puede realizar, o sea, esa crítica o esa destrucción no la puede realizar desde la ausencia de criterios. Pero como no existen los criterios, no hay un criterio objetivo y último, ¿no? El espíritu libre va a tener que asumir máscaras, o sea, va a asumir criterios que, bueno, después van a ser descartados, digamos. Dice Nietzsche, tenemos que asumir máscaras que se toman, se usan y después se descartan. Es decir, se van a asumir verdades provisorias para criticar las verdades que se creen absolutas, pero una vez que cumplen la función de desenmascarar, ya está, se la descarta, ¿sí? Ante la destrucción de todo ese falso sentido, lo que nos queda es el sinsentido. O sea, todo principio, toda finalidad, todo sentido es desechado de manera absoluta, y al no existir un criterio que indique que un ideal posee más valor que otro, la verdad ya no existe y todo está permitido. Es por eso que Nietzsche propone el pensar sin arjé y el obrar sin telo. Es decir, no se puede pensar racionalmente desde un principio fundante, como tampoco se puede actuar acomodándonos en algún principio.
Sin embargo, Nietzsche no es ningún tonto y sabe que es, digamos, imposible actuar sin referencia y pensar en el puro devenir. Porque el hombre puede correr dos peligros ante la nada, ¿no? Ante la ausencia de fundamento puede correr dos peligros. En elegir o quedarse en cualquier sentido, porque si todo sentido vale lo mismo, si todo vale lo mismo, nada tiene más valor que otro, entonces me puedo quedar en cualquier, o puedo quedarme o plantear o sostener cualquier fundamento o cualquier sentido, si total todo vale lo mismo. O puede correr el otro riesgo, que es el escepticismo absoluto y en el no hacer y en el no sé qué pensar. Digamos, el hombre corre el peligro de caer, dice Nietzsche, en la errancia infinita. Entonces, para no caer en la errancia infinita, es que aparece, o acá ya entraríamos dentro de lo que es el nihilismo futuro, el hombre debe atravesar por tres transformaciones hasta llegar al superhombre. El nihilismo futuro, en el nihilismo futuro, digamos, se va a plantear que ante el sinsentido no se puede vivir, o sea, no se puede vivir en la pura anarquía, sino que va a ser necesario asumir sentidos provisorios. Se debe vivir, dice Nietzsche, de una manera creativa, es decir, creando sentidos que son provisorios. Pero para llegar a lo que al superhombre que va a ser aquel filósofo artista que va a ser capaz de crear sentidos provisorios, de crear verdades, de crear sus propios valores morales y ser juez de sí mismo. Para poder llegar a eso, el ser humano tiene que pasar primero por tres transformaciones. El espíritu convertido en camello, que es, dice, la etapa de la historia en la que el hombre ha cargado resignadamente con la vida y las imposiciones de la religión y la moral. Representa la moral de esclavo centrada en la paciencia, la renuncia y la resignación. Esto tiene que ver, y ya que estamos, porque me estaba olvidando de eso, voy a hablar un poquito de la crítica que hace Nietzsche a la religión y a la moral de esclavos. No es solamente una crítica a la religión cristiana, sino también una crítica a la moral kantiana, ¿sí? Él realiza una crítica, digamos, a todos los valores morales que se basan en la concepción del bien y del mal. Especialmente la crítica va dirigida a los valores religiosos del cristianismo y a la moral kantiana. Por un lado, porque Nietzsche va a plantear que la realidad en sí misma, al ser devenir, no tiene ningún valor. O sea, en sí misma las cosas no tienen ningún valor. Es el ser humano quien le da valoraciones a las cosas. Es decir, no existe el bien y el mal en sí mismo, sino que algo es bueno o algo es malo en relación a un sujeto que le da esos valores. En sí misma la realidad carece de toda valoración. Entonces, toda valoración es un acto del hombre, es el hombre quien le da determinados valores a las cosas, quien le otorga determinados valores a la realidad. Es por eso que, así como Nietzsche decía, ¿no? No existen hechos sino interpretaciones de hechos, lo mismo va a decir con los hechos morales. No existen hechos morales, sino que existen interpretaciones morales de los hechos, ¿no? Y acá también Nietzsche va a aplicar en la moral, va a aplicar la genealogía, la labor genealógica, así como la aplica, digamos, a la verdad, a los conceptos, también la aplica a la moral. Es decir, genealogía en cuanto que se va a buscar a ver que cada valor o cada regla moral tiene un origen histórico, ¿sí? Y por lo tanto no puede ser considerado como un valor ético universal, ¿sí? Entonces, de esta manera Nietzsche quiere demostrar que el cristianismo, digamos, es solo una interpretación del mundo, pero es
una interpretación más dentro de otras tantas interpretaciones. O sea, es una interpretación del mundo, no es la única. Y eso, ¿por qué? Porque es una interpretación que tiene un comienzo y un origen histórico, pero que quiso volverse, dice Nietzsche, una interpretación universal, una interpretación única, y se quiso imponer como verdadera. Y él denuncia, digamos, el hecho de que el cristianismo ha utilizado, dice Nietzsche, distintas estrategias para poder perpetuarse como única verdad. Por un lado, dice Nietzsche, el cristianismo va a adoptar toda la filosofía anterior, incorporando la metafísica a su discurso. El cristianismo va a incorporar la idea de inmutabilidad de la verdad, de universalidad, ¿sí? Pensemos por ahí cómo la religión ha adoptado la metafísica como ha incorporado la metafísica, digamos, a su discurso para poder sostener racionalmente la fe, digamos. Y por otro lado, dice Nietzsche, inventa dos conceptos. Esos dos conceptos son la conciencia moral y el sentimiento de culpa. Con respecto a la conciencia moral, dice Nietzsche que es una construcción negativa que nace, escuchen bien esto, que nace del resentimiento y del odio de los esclavos frente a sus amos. Y esa conciencia moral que nace del resentimiento la va a defender tanto los pastores como el rebaño. Y ahí es donde Nietzsche dice que esta conciencia moral es una conciencia del esclavo y que va a responder a las propias carencias del esclavo en el actuar. La conciencia moral, dice Nietzsche, va a revelar la falta de capacidad de los individuos para poder crear su propia interpretación del mundo. Es decir, las personas que no son capaces de recrear originalmente el mundo, no son capaces de interpretar por sí mismos, de hacer su propia interpretación del mundo, y que son incapaces de dar su propio sentido al mundo, es lo que va a llevar a las personas a crear, a construir este concepto de conciencia moral. Es por eso que las personas que tienen esta conciencia moral, dice Nietzsche, son personas sumisas, son personas sometidas, que se humillan, tienen una falsa humildad, dice Nietzsche, ¿no? Por eso, fíjense acá esto de, digamos, de cargar resignadamente con la vida, con imposiciones. Es una moral de esclavos porque se agacha la cabeza y se dice sí, digamos, a reglas morales que no fueron creadas por mí, no fueron producidas por mí, fueron producidas por otros. Y los que tienen conciencia moral, dice, se someten a estas reglas morales que son sostenidas por otras personas. Y el otro concepto es el concepto de sentimiento de culpa o mala conciencia, en donde se busca manipular al otro bajo la égida de pastor. Él plantea que el sentimiento de culpa fue una creación, digamos, de los sacerdotes. Va a decir que, bueno, que la culpa es generada por los sacerdotes como una manera de reprimir al otro, ¿no? Con el objetivo de poder manipularlo. Él dice, bueno, los sacerdotes, mediante el concepto del pecado, dice, pueden manipular emocionalmente a los otros. Porque, bueno, el concepto de pecado es un concepto que hace referencia, digamos, a normas morales que son impuestas y que no pueden ser transgredidas. Y de esa manera, ¿no? Se busca la sumisión de los fieles, dice Nietzsche, a los sacerdotes, creando de esa manera la conciencia de rebaño, la conciencia, justamente la conciencia de rebaño, la conciencia de esclavo, la moral de esclavo, porque se hace creer, o sea,
se le hace creer al hombre que existe un Dios que es sumamente perfecto, que es absoluto, y que a Él le tenemos que rendir cuentas, y que para poder volver a Él hay que pagar una deuda, ¿no? Pero resulta que esa deuda, dice Nietzsche, es impagable. Es impagable porque se plantea que un hombre finito, que seríamos los seres humanos, le tiene que pagar una deuda a un Dios que es infinito. Entonces esa deuda jamás va a poder ser saldada. O sea, siempre vamos a estar en deuda con Dios. Y esa supuesta deuda, dice Nietzsche, se va a interiorizar y se va a convertir en culpa. Entonces, de ahí aparece, digamos, el sentimiento de culpa, el sentimiento de que siempre voy a estar en deuda con ese ser superior, ¿no? Entonces Nietzsche, bueno, con la muerte de Dios, con el planteo de que no existe Dios, digamos, para Nietzsche el hecho de Dios, digamos, es una creación del ser humano, o sea, el ser humano, hay una frase que dice Nietzsche, que de alguna manera le toma el pelo, digamos, a la religión, porque está la palabra que dice, bueno, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, Nietzsche lo revierte y dice, Dios fue creado a imagen y semejanza del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que es el hombre quien, digamos, ha creado la idea de un ser superior y le ha puesto atributos que en realidad son atributos del ser humano, no son de Dios, ¿sí? Bueno, ese sujeto, esa moral de esclavos que está representada por la religión y también por la moral kantiana. ¿Por qué por la moral kantiana? Porque en la moral kantiana lo que le va a criticar es el tema del deber, ¿sí? En la moral kantiana se plantea el problema del deber ser, y acá justamente se da lugar a lo apolíneo y se deja de lado lo dionisíaco, se deja de lado el yo quiero, por el deber yo debo hacer tal cosa y excluyo, reprimo el yo quiero, yo deseo hacer tal cosa, ¿no? Bueno, ese espíritu de camello, que es la figura entonces del hombre decadente, que dice necesita arrodillarse para poder soportar la vida, para poder soportar el sufrimiento en esta tierra, se arrodilla y se somete, ¿no? Ante otros, esos otros pueden ser sacerdotes, pastores o un dios, ¿sí? Debe ser superado, debe convertirse en un león. Dice, el camello quiere ser más y se convierte en león. En el gran negador que rechaza los valores tradicionales y dice no. El nihilista activo, símbolo de acceso a la moral de señores. Frente a la moral de esclavo, que es la moral de la religión y la moral kantiana, Nietzsche va a proponer la moral de los señores, que la moral de los señores va a ser la moral del superhombre, que ahora vamos a ver eso. Este león está representado por el espíritu libre, ¿sí? Por la filosofía del martillo, que va a tender a querer destruir todos los valores tradicionales, toda la cultura occidental, pero que todavía no sabe, critica, digamos, el espíritu libre critica, pero todavía no sabe qué quiere de alguna manera, ¿no? Es justamente acá el espíritu libre quien dice, bueno, Dios ha muerto, no hay más fundamento, hay ausencia de sentido, no existe ningún fundamento, no existe ningún sentido, no existe la verdad, no existe el bien y el mal. Pero entonces, ¿qué queda? Y es ahí donde aparece el niño, el superhombre, y lo que vamos a ver ahora, que es el filósofo artista, vendrían a hacer lo mismo, digamos, ¿no? El león se convierte en el niño, que sería el superhombre, que sería la transformación definitiva, esta sería la transformación última del nihilismo futuro. El niño, dice Nietzsche, tiene la capacidad de jugar, de crear nuevo sentido a partir de la aceptación de que no existe un sentido último.
Y es este niño que a la vez es superhombre y es filósofo artista, debe asumir, digamos, distintas perspectivas para poder sobrevivir, siempre sabiendo que son solamente errores útiles. O sea, el superhombre y el filósofo artista vendrían a ser aquellos que crean sus propios sentidos, ¿sí? Que crean sus propias verdades, sus propios valores morales y que a su vez son jueces de sí mismos, pero sabiendo, digamos, que todo sentido que yo cree, o toda verdad que yo cree, o toda moral o regla moral que yo plantee, va a ser provisoria. Tengo que reconocer, digamos, su falsedad. O sea, creo sentidos y fundamentos sabiendo que no existe un fundamento último que nos sostenga. Creo sentidos que por eso van a ser provisorios, no son universales, no son permanentes, sino que son sustituibles, son cambiables, pueden ser reemplazables, ¿sí? Y acá pasamos. Bueno, acá también superhombre como filósofo artista va a asumir 3 categorías, dice Nietzsche. La categoría del poshombre o ultrahombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. El poshombre o ultrahombre es aquel que es capaz de, como dije, ultrahombre es como un hombre nuevo, ¿no? Es un nuevo ser humano. Que repito, es aquel que es capaz de crear sus propios sentidos, sus propios valores. Esta creación se realiza asumiendo fundamentos, pero fundamentos provisorios, asumiendo interpretaciones, no verdades. Es autónomo, es independiente, él mismo es su propio legislador y su propio juez. Va a definir, va a crear su propio bien, su propio mal, es el único juez de sus acciones. Bueno, y estos valores y sentidos provisorios que asume van a estar al servicio de la voluntad de poder, que es la otra categoría. La voluntad de poder, a ver, para decirlo de manera fácil, es la tendencia a la autoconservación del ser. ¿Sí? El ser humano, siempre dice Nietzsche, va a buscar ser más, busca poder lograr superarse, y la voluntad de poder es la que de alguna manera evalúa qué es lo que debemos incorporar y qué no a la vida. Y siempre vamos a elegir, dice Nietzsche, aquello que me ayuda a alcanzar la superación. Y acá es el planteo del vitalismo, ¿no? De que no debemos reprimir las pasiones, no debemos reprimir los instintos, porque es la única manera de poder conquistar la vida de manera plena, sin represión, dice Nietzsche. Está ligado a el espíritu dionisíaco, ¿no? A la búsqueda de placer corporal, digamos, de sentir el cuerpo mismo, de poder de alguna manera volver a revalorizar el cuerpo. Porque bueno, él plantea que los conceptos, por ejemplo, de alma y de yo, son conceptos que fueron forjados a partir del cuerpo mismo. Lo que existe en realidad primitivamente y originariamente es el cuerpo, dice Nietzsche. La razón es solamente un instrumento del cuerpo. ¿Por qué? Porque en la medida en que es la que debe unificar las fuerzas para poder lograr la autosuperación. Vuelvo a lo que dije al principio del video, que recuerden que para Nietzsche, digamos, la razón, el conocimiento, fueron productos de una evolución biológica, ¿no? El hombre tuvo que volverse racional, ¿no? Para poder autoconservarse. Entonces, la razón, digamos, es un instrumento del cuerpo en la medida que ayuda o debe ayudar al cuerpo a la autosuperación.
Y después tenemos la categoría del eterno retorno. Para entender el eterno retorno es como una contrapartida a una interpretación del tiempo lineal, es decir, nosotros entendemos, a partir del cristianismo, se comienza a entender la historia como algo lineal, ¿no? Y acá Nietzsche retoma la idea de la historia como, como algo cíclico, ¿sí? La historia no es lineal, sino cíclica. Aunque más que una concepción del tiempo, el eterno retorno debe ser interpretado más bien como una enseñanza más bien moral, desde el aspecto moral. Porque, él dice que el eterno retorno es asumir la realidad como un devenir constante, como un devenir eterno, irretornable. Es decir, entender, digamos, la realidad como algo necesario, como algo azaroso, en donde no hay un Dios que gobierne esa realidad, que no, por lo tanto, digamos, el mundo es azar, es caos, no existe una inteligencia superior que la gobierne. Y de alguna manera, entonces, debemos asumir esa realidad como devenir, que no tiene ningún fin último, como azar, sin orden, y debemos asumir el tiempo, lo contingente, no existe nada para siempre, digamos, debemos asumir la mutabilidad de la realidad como el único lugar en el que nosotros hemos de vivir. No existe un paraíso, no existe nada fuera de este mundo. Entonces, es el lugar donde la voluntad de poder va o debe, de alguna manera, actuar. Y deberá actuar sin un fin determinado, porque no existe ningún fin, ningún fundamento. Para ir cerrando, ser un superhombre o ultrahombre, ¿no? Es poder moverse en esta realidad como eterno retorno, es asumir la realidad como eterno retorno, es reconocer que no existe ningún fundamento último, que no existe Dios, es asumir que todo es interpretación, que todo es perspectivismo. Y tiene como característica este superhombre que es capaz de crear sentidos provisorios. Y esto del eterno retorno, les decía yo que era algo que estaba relacionado a lo moral, porque hay una frase que dice Nietzsche, que debemos vivir la vida de tal manera que si de alguna manera se tuviera que volver a repetir eternamente nuestra vida, que nuestra vida valga la pena ser repetida eternamente. En la vida, dice Nietzsche, hay que actuar de tal manera que podamos querer siempre que cada cosa que hacemos o que nos ocurre nos suceda eternamente. Entonces esto nos obligaría al ser humano a querer vivir una vida plena, porque si viviéramos una vida gris, una vida depresiva, digamos, en absoluto podríamos querer repetir, volver a vivir nuestra vida eternamente. Entonces, la ley del eterno retorno sería como, tenemos que vivir la vida lo más plenamente posible, de tal manera que si yo tuviera que volver a vivirla, no sea penoso tener que volver a repetir todo lo que me ha ocurrido, lo que me ha pasado. Y eso sería en resumen. Obviamente que hay mucho más, pero en resumen el planteo de Nietzsche.